Vamos ahora con informaciones que tienen que ver con el día a día de nosotros, porque este mes de marzo para muchos es el regreso al trabajo, después de las vacaciones. Sí. Muchos hablamos, ¿no?, de que a propósito del desempleo, y lo hablábamos el otro día a propósito de la jubilación, ¿no?, en nuestra sección de salud mental, muchos este marzo no volvieron al trabajo. Y es súper relevante también entender eso, porque se jubilaron y tienen ahí la dicotomía de cómo sentirse, si libres o un poquito, entre comillas, inútiles. Sí, un poquito una mezcla de las dos cosas. Porque nuestra relación laboral en gran parte de nuestra vida muchas veces define gran parte de lo que hacemos también y de lo que somos. Y por eso es súper relevante tener claro cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes como trabajadores. Y en el último tiempo ha estado súper presente una polémica a partir de estas experiencias como forma de pago. Desde la Dirección del Trabajo, desde el Ministerio y la Subsecretaría han reafirmado que trabajadores que han hecho denuncias contra Carol Lucero no es un trabajo que no es remunerado, ¿no? Y han insistido en aquello. Nosotros quisimos reflexionar a partir de esto y de todos los otros derechos que tienen los trabajadores, porque nunca es malo, ¿no?, recordarlo. Está con nosotros el director nacional de la Dirección del Trabajo, Pablo Centeno. ¿Cómo está, director? Buen día. Hola, Pablo, ¿qué tal? Hola, Sandra. Hola, Cristian. Muy buenos días. Me recordé de una frase que siempre me señala Juan Somavía. Ustedes saben que es el chileno que fue director general de la Organización Internacional del Trabajo y creador de la idea de trabajo decente. Él siempre señala que la calidad del trabajo define la calidad de una sociedad, a propósito de lo que ustedes estaban señalando anteriormente. Sí, pues, y muchas veces hemos escuchado que en Chile el trabajo está tan precarizado. Por eso quiero partir preguntando qué tanto daño hace a la sociedad en general escuchar que hay empleadores, ¿no?, que dicen, oye, pero es que a veces no todos los trabajos son remunerados, a veces se paga con experiencia. Sí, bueno, yo creo que ahí hay una declaración que se hace con desconocimiento. Yo no sé, ¿verdad?, si se hace con dolo o con culpa, ¿no? O sea, malintencionadamente o a lo mejor por desconocimiento de la legislación, pero lo cierto es que nuestro país desde el año 31 tiene un Código del Trabajo. Antes tiene otras normas laborales, la Dirección del Trabajo tiene 100 años, cumplimos 100 años, y por tanto hay una definición clara de cuándo un trabajador o trabajadora a partir de ciertos elementos, ¿cierto?, de la prestación de servicio tiene que ser remunerado por su empleador y por esa vía además acceder a una serie de otros derechos, ¿no? El Código del Trabajo define el contrato individual de trabajo en el artículo 7º, da los elementos, y a partir de ahí se abre toda una compuerta de derechos por un lado, obligaciones por el otro, y que son recíprocas entre trabajador y trabajadora y empleador. Entonces, evidentemente que yo no sé si es dañina o no la declaración, no quiero entrar en esa declaración, pero evidentemente hay desinformación respecto de lo que es nuestra legislación vigente. Y siguiendo ese punto, Pablo, de la legislación, ¿no? Porque una de las cosas que dice esta persona y que puede servir como ejemplo para otras, para no personalizarlo solamente en esta persona, ¿no?, en Carol Lucero, pero una de las cosas que él dice es que no se considera un trabajo como tal porque las personas van de manera voluntaria a donde él estaba trabajando, a los eventos y cosas así. ¿Esto es real, como que asistir a un voluntariado cuando uno hace acciones que tienen que ver con trabajos, ¿no? Como para distinguir ¿cuándo podríamos hablar de un trabajo remunerado como tal? Bueno, lo primero es que en Chile existe la libertad de trabajo, ¿no?, regulada constitucionalmente, y por tanto toda prestación de servicio es siempre voluntaria. No existe el trabajo forzado, ¿no? La esclavitud la eliminamos hace mucho tiempo, digamos. Entonces, en general la prestación de servicios es un acto de voluntad liberado, digamos, por parte del trabajador o la trabajadora. Evidentemente todos estamos, desde el punto de vista de nuestras condiciones individuales, muchas veces obligados a trabajar, porque el trabajo nos abre una compuerta de bienestar social, ¿no?, que ustedes señalaban. Pero en nuestra jurisprudencia y en nuestra legislación tienen que haber, yo diría, 3 elementos centrales. Por un lado, que existe una prestación de servicios personales, ¿no? Es decir, que mi persona, sea quien haga la prestación de servicios determinada para ese empleador. Que esa prestación de servicios se haga bajo subordinación y dependencia. Es decir, que sea el empleador el que ponga la organización de cómo debo prestar ese servicio. Hoy día, a propósito del trabajo en plataforma, esa subordinación y dependencia no solo se expresa en el cumplimiento de una jornada o en el cumplimiento de ciertas instrucciones, ¿no?, sino que también hay un algoritmo muchas veces que regula toda esa prestación de servicio, y eso
también en derecho comparado y en nuestra propia legislación, los tribunales y la Dirección del Trabajo en sus dictámenes ha dicho que también hay indicios de laboralidad y subordinación y dependencia. Y por último, a partir de esos dos elementos tiene que haber una retribución, una contraprestación que es económica, que se conoce como remuneración y que además tiene toda una regulación en el Código del Trabajo respecto de lo que se entiende por remuneración y cómo también tienen que protegerse estas remuneraciones, ¿no? Porque hay ciertas periodicidades en las que se tiene que pagar, hay ciertas modalidades en las que se tiene que pagar, ¿no? Ya sea en dinero efectivo, a través del depósito o transferencia en una cuenta, y todo eso está absolutamente regulado en nuestro Código del Trabajo. Estamos conversando con el director nacional de la Dirección de Trabajo, Pablo Centeno. Pablo, y a propósito también de las pasantías, por ejemplo, que es una situación que también se da y que de pronto algunos se prestan a confusión. Eso tiene que ver con personas que están estudiando, ¿no? No como en este caso o en otros casos se puede dar con personas que a lo mejor ya terminaron su vida estudiantil y que quieren ganar experiencia y que se les ofrecen estas, entre comillas, oportunidades. Claro, en nuestra legislación las prácticas profesionales, por decirlo de alguna manera, no son consideradas como una relación de carácter laboral, ¿no? Las prácticas profesionales. Y ahí hay toda una demanda muchas veces yo he estado, por ejemplo, en foros con organizaciones estudiantiles, ¿no? Donde se quiere avanzar hacia el reconocimiento de la práctica profesional como una relación laboral. Hoy día lo que hay garantizado en ese ámbito son algunos derechos vinculados a la seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, ¿no? A propósito de los accidentes y algunas normas mínimas que tiene que cumplir de alguna manera quien recibe a ese estudiante o a ese estudiante en práctica. Lo que está regulado sí en nuestro código es el contrato de aprendizaje, ¿no? Que es una modalidad de contratación en donde hay un aprendiz, ¿cierto?, que de alguna manera realiza un trabajo para aprender un oficio, ¿no? Entonces eso tiene una regulación especial, pero ahí hay una relación laboral, ahí hay una definición de qué es lo que se entiende por contrato de aprendizaje y cómo se regula, y eso está también establecido en el Código del Trabajo. Bueno, y ahí también recordar efectivamente, porque nosotros lo vivimos aquí con nuestros practicantes, por ejemplo, uno genera un vínculo inmediatamente con la institución, se le piden estos seguros, además, a veces los sueldos no es un sueldo de un trabajador profesional, pero se les da una remuneración, almuerzo, locomoción y un largo etcétera, ¿no? Que tiene que ver también con una relación de alguna manera también, Pablo, ¿no? Claro, efectivamente, ahí muchas veces queda entregado, digamos, a la libertad de las partes, cómo se va a regular, ¿no? esa realización de esa práctica profesional. Pero, en definitiva, como yo les decía, eso no entra dentro en el marco específico de una relación laboral y, por tanto, tampoco es una puerta para todos los derechos individuales y colectivos que están en nuestra legislación de trabajo, porque se regula de forma especial, es para cumplir un requisito muchas veces para poder titularse en una respectiva carrera, y lo que la ley establece en el artículo 8 del Código del Trabajo es que la empresa tiene algunas obligaciones mínimas, ¿no? Por ejemplo, como usted lo decía, entregar colación, movilización o una asignación muchas veces en dinero que compense tanto la colación y la movilización. Y por otro lado, nuestros dictámenes han señalado que también hay una extensión en materia de seguridad y salud en algunos casos, en algunos aspectos. Sí, pues esa es la instancia de aprendizaje. Claro, director, existen en términos legales, ¿no?, estos como periodos de prueba, porque una de las cosas, porque aquí tenemos varias declaraciones de este personaje, ¿no?, de Carlos Lucero, dice: trabajé 6 meses gratis porque estaba a prueba antes de entrar a un programa determinado. Dice que él no alegaba porque entendía que estaba a prueba. ¿Eso es legal? ¿Existe eso de que sabes que te tengo a prueba 3 meses, entonces no te pago 3 meses y después veamos si trabajas con nosotros te empiezo a pagar, pero si no te vas? Y estuviste 3 meses trabajando sin nada, sin sueldo, digamos, sin plata, remuneración o como se llama. Bueno, en nuestra legislación no está el contrato a prueba, no existe. Por tanto, si una persona, en los términos que yo señalaba anteriormente, ¿no?, fue a un lugar de trabajo en una jornada determinada, siguiendo instrucciones que daba la empresa o los representantes de la empresa, el empleador, y por tanto se hizo durante un periodo de tiempo, eso es una relación laboral que debió ser remunerada. Distinto es el caso, ¿cierto?, de una práctica profesional, como les decía anteriormente, o que se haya pactado, ¿cierto?, un contrato de aprendizaje en donde este aprendiz, en definitiva, se contrató para aprender, ¿cierto?, un oficio
el conocimiento y las habilidades de un oficio que puede ser calificado, y ahí hay normas de excepción a las reglas generales. Por ejemplo, la remuneración se pacta libremente por las partes, ¿no? Pero ese es el caso, no hay un contrato a prueba. Y nuestra legislación hoy día, por ejemplo, reconoce la posibilidad, lo hacen muchas empresas y esto es perfectamente legal, que a un trabajador o una trabajadora se le contrate por un determinado plazo determinado. Nosotros tenemos el contrato de plazo fijo, que no puede exceder de un año, y por esa modalidad es perfectamente posible contratar a una trabajadora o un trabajador, ¿cierto?, durante un determinado tiempo y evaluar, ¿no?, si esa persona cumple con el perfil del cargo, si efectivamente las habilidades y las competencias que señaló en su currículum vitae son efectivas en la práctica. Entonces, la legislación nuestra reconoce varias modalidades para poder no vulnerar la legislación y cumplir con los objetivos de la empresa también, ¿no? Sí, pues bueno, guardando los derechos laborales. Por algo existen eso de los contratos que se van renovando cada 3 meses y que ya después a la tercera renovación se hacen indefinidos. Pablo Centeno, usted hablaba de los derechos del trabajador y hay otra cosa que nos parece preocupante en este caso, pero que queremos extenderla, como decía Cristian, no solo a este caso, sino que a las realidades que se pueden estar dando, a nivel nacional, que tiene que ver con la instalación de cámaras de seguridad. Porque eso es algo que está hoy día muy presente y que probablemente muchos de quienes nos están escuchando a lo largo de Chile lo tienen en sus trabajos. Pero hay una normativa para el uso de esas cámaras, según tengo entendido, que por ejemplo no pueden estar con audio ni tampoco pueden estar dando directamente a la pantalla del computador del trabajador. ¿Qué pasa con esa normativa? Porque en este caso era prácticamente una vigilancia, porque de hecho este personaje les dice, además los estoy escuchando. Claro. Bueno, esto es bien interesante porque en nuestro país hace mucho tiempo nuestra legislación reconoce el concepto de ciudadanía en la empresa. Eso es bien importante porque en definitiva es lo que da a entender, ¿cierto? Y así es, que todo trabajador o trabajadora por el hecho de entrar a una relación de subordinación y dependencia, ¿no? Porque en definitiva eso es la relación laboral, no deja de ser ciudadano. Y por tanto tiene los derechos fundamentales que como todo ciudadano tenemos y que están garantizados en nuestra Constitución y en tratados internacionales, ¿no? Y por tanto ahí está el derecho a la honra, el derecho a la privacidad, ¿cierto? Y una serie de derechos fundamentales que son muy relevantes y eso lo reconoce el artículo 5 de nuestro Código del Trabajo, que el límite infranqueable, ¿cierto?, para el empleador en el marco de sus facultades, porque las tiene, él puede organizar la empresa, ¿cierto?, tiene una serie de normas para poder de alguna manera realizar un emprendimiento económico, pero hay un límite que es siempre los derechos que son establecidos en el Código y los derechos fundamentales de los trabajadores, las garantías constitucionales, habla la ley. Y efectivamente, aquí chocan dos derechos, el derecho a la privacidad, ¿cierto?, el derecho a la privacidad de ese trabajador y esa trabajadora, y por otro lado, el derecho constitucional que también tiene el empleador para organizar su empresa, para tomar las medidas de seguridad adecuadas, etcétera. ¿Y cómo se resuelve esto? Porque no es que uno tenga que eliminar un derecho en pos de otro, esa es la gracia de los derechos fundamentales en democracia, que tienen que hacerse convivir. Y ahí hay una serie de normas que están dadas por las sentencias de los tribunales de justicia, también por el Código del Trabajo y, por cierto, por los dictámenes de la dirección, que efectivamente, como usted dice, es posible que el empleador tome medidas de control de la seguridad, por cierto. Puede poner cámaras, por cierto, pero eso no puede hacerlo vulnerando los derechos fundamentales de este trabajador, la privacidad. Y ahí esto está súper regulado, ¿eh? Hay dictámenes que dicen que la cámara no puede estar dirigida, ¿cierto?, como usted señala, a la pantalla del trabajador o a un trabajador en específico, tiene que hacerse más bien en una órbita más general, no puede hacerse de forma abusiva, como parecería, ¿cierto?, si yo activo el audio para ver qué están conversando los trabajadores y trabajadoras. Entonces, hay una serie de regulaciones que están dadas por los dictámenes hace muchos años que señalan que efectivamente no puede ser arbitraria la colocación de estas medidas de seguridad. Esto en doctrina de derechos fundamentales se llama un test de proporcionalidad, pero en términos prácticos es bien específico y bien concreto, tal como usted lo señala. Y si no se hace de esa manera, hay una vulneración al derecho fundamental de ese trabajador o trabajadora, y eso es perfectamente denunciable tanto en la Inspección del Trabajo como en los tribunales de justicia. Hay un asunto también respecto a, y a lo mejor no es directamente de lo que estamos hablando, pero sí un tema conceptual de fondo, director, que tiene que ver con las precariedades de los trabajos, ¿no? Porque fíjese que alguna vez nos tocó trabajando hace muchos años, que, y voy a revelar algo, pero llegó una persona a ofrecerse a trabajar gratis. Y el que era nuestro jefe
lo echó así, pero rápidamente, porque le dijo, primero, eso no se hace, segundo, ilegal, y tercero, estás precarizando nuestro propio trabajo. Exacto. Aunque te paguemos poco, te tenemos que pagar porque estás trabajando, y estás trabajando en la misma profesión que tengo yo con muchos más años, ¿no? Hay una mirada también ahí de parte de quien ofrece, digamos, o destina los trabajadores, el trabajo, ¿no? Bueno, claro, efectivamente yo creo que nuestro país ha hecho importantes avances para terminar, ¿cierto? Con la... ¿Aló? Sí, se escucha. Con la precarización en los trabajos. Hay un aspecto que es muy relevante, que bueno, es estructural, pero ahora incluso se redujo el año anterior, que es la informalidad laboral, ¿no? Que es un trabajo que no está sujeto a normas de protección, a un contrato, a seguridad social, etcétera. Y efectivamente Chile ha adscrito a tratados internacionales, como lo decía al inicio de la entrevista, que de alguna manera propenden avanzar hacia el trabajo decente. ¿Qué es el trabajo decente según la OIT? Un trabajo con derechos, ¿cierto? En donde se respeten los derechos individuales y colectivos de la legislación laboral, una remuneración acorde, ¿cierto? Una remuneración digna, una remuneración que permita de alguna manera retribuir de forma justa ese trabajo, que haya diálogo social, es decir, que los trabajadores puedan organizarse colectivamente y dialogar, sea a través de negociaciones colectivas regladas como las que tenemos en Chile, o a través de un diálogo con la empresa o incluso con otros actores. Y por último, un acceso al empleo de calidad, es decir, que hayan oportunidades de empleo, lo que escapa muchas veces de la legislación laboral, tiene que ver con otras políticas públicas, ¿no? Cómo se fomenta la inversión, el crecimiento, etcétera. Entonces, eso es lo que está conceptualizado Chile como Estado. Esto no tiene que ver con el gobierno del presidente. El presidente Boric en su programa de gobierno puso al centro, ¿cierto?, el trabajo decente, y ahí hay una serie de reformas que han avanzado del liderazgo de nuestra ministra Jara, ¿no? Las 40 horas, la ley Carín, ahora recientemente la reforma a la seguridad, a las pensiones, pero en definitiva Chile como Estado adscribe a esa posición, que además es un objetivo de desarrollo sostenible de la ONU. Entonces, efectivamente, debiéramos todos, más allá de distintas miradas que podamos tener sobre cómo lo hacemos, avanzar en esa dirección, y eso es algo que ha sido de alguna manera ratificado transversalmente en todos los momentos y periodos políticos de nuestra historia. Yo le voy a dar un dato, a pesar de que fue rechazado. En las dos propuestas constitucionales que tuvimos y que nuestro país rechazó, estaba la idea de trabajo decente. Y eran, evidentemente, constituciones bien distintas, ¿no? Desde el punto de vista de quienes la escribieron. Pablo Centeno, director nacional de la Dirección del Trabajo. Solo una duda para terminar. En este caso particular probablemente nos enteramos todo a raíz de declaraciones, videos de TikTok, medios de comunicación o redes sociales. ¿Qué debiera hacer un trabajador que a lo mejor siente que no hay un departamento de recursos humanos en el lugar en el que está, o no tiene una persona de confianza donde hacer una denuncia? ¿Existen canales en la Dirección del Trabajo directamente o hay que ir a la justicia lisa y llanamente? No, si hay infracciones tan flagrantes como esta, la que ustedes no daban a partir de este caso, donde no hay un contrato, no se paga una remuneración, se vulneran los derechos fundamentales, cualquier trabajador o trabajadora puede acercarse a una oficina y hacer una denuncia anónima en nuestra institución. Perfecto. Por la vía de la página web también se pueden hacer denuncias, pero como tiene que accederse a través de clave única, esa denuncia, por una regulación que además tiene nuestro Estado a partir de la transformación digital, va a quedar de todas maneras registrada con el nombre. Pero efectivamente se puede hacer la denuncia en la Inspección del Trabajo y se va a realizar la visita y la fiscalización que corresponda, y si hay incumplimiento, infracciones, se va a instruir, a ordenar al empleador, so pena de sanción, tomar las medidas adecuadas para que no se siga infringiendo. La Dirección del Trabajo formaliza a muchos trabajadores y trabajadoras a partir de situaciones como las que se han denunciado públicamente o han salido a la luz pública, ¿no? Clarísimo. Para terminar con la precarización del trabajo en nuestro país, hay responsabilidades que tenemos trabajadores y empleadores, pero también hay derechos, así que hay que ejercerlos. Pablo Centeno, director nacional de la Dirección del Trabajo, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Que esté muy bien. Gracias, director. Buen día. Gracias. Hasta luego. Sandra Ceballos.